Saludos. El día de hoy desarrollaremos un iceberg denominado como el iceberg de Jesús de Nazaret. Espero que lo disfruten mucho y si es así, estaría muy agradecido si se suscriben, ayudándome a continuar con este proyecto. Pues bien, para los que no saben cuál es la dinámica de un iceberg, pues es un conjunto de datos, misterios y curiosidades acerca de un tema. Entre más arriba estén, son más conocidos y comunes, y entre más abajo más desconocidos. Así que acompáñame y juntos conozcamos el iceberg de Jesús de Nazaret. Déjate llevar por algo más interesante. Jesús probablemente no nació el 25 de diciembre. El mundo entero celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. ¿Pero este es su cumpleaños real? Probablemente no. Los primeros líderes cristianos como Hipólito y Juan Crisóstomo comenzaron a observar el nacimiento de Cristo en esta fecha. Con el tiempo se convirtió en la fecha aceptada para la celebración, ofreciendo una alternativa a muchos festivales paganos que ocurrían en esta época. Muchos estudiosos cuestionan la exactitud de esta fecha y dudan que los pastores salieran con las ovejas por la noche durante la época más fría del año. Mirando la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista, muchos creen que Jesús probablemente nació en el otoño. Jesús recibe su nombre de un ángel. Los evangelios canónicos nos indican que un ángel le otorgó por mandato divino el nombre de Jesús, y el pasaje nos describe lo siguiente. El ángel se acercó a ella y le dijo: «Saludos, ustedes que son muy favorecidos, el Señor está contigo». María estaba muy preocupada por sus palabras y se preguntaba qué clase de saludo podría ser este. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, has encontrado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Lucas 1:28-33. Los Reyes Magos no llegaron en el nacimiento de Jesús, ya que cuando Herodes vio que había sido engañado por los sabios, se enfureció y envió a matar a todos los niños de Belén y sus alrededores que tenían 2 años o menos, según el tiempo que había aprendido de los sabios. Ningún rey querría matar a sus súbditos varones, ya que son ellos los que formarían sus fuerzas armadas en el futuro. Pero Herodes ordenó matar a los niños varones porque temía por su trono, pero definitivamente minimizaría la edad máxima para perdonar a los que estaban fuera de toda duda. Esto implica que los magos habían tardado casi 2 años en viajar a Belén después de ver la estrella, o en la alternativa, Herodes tardó unos 2 años después de la partida de los magos para darse cuenta de que había sido engañado por ellos. Es por esto que este habría hecho un cálculo para saber el tiempo en que habrían tardado en llegar, y por eso mandó asesinar a los varones de 2 años de edad hacia abajo. De todos modos, visitaron a Jesús después de su presentación en el templo, donde José y María solo pudieron ofrecer el requisito mínimo de un par de palomas. Esto lo podemos constatar en Lucas 2:24, ya que si hubieran hecho la visita a los magos antes, hubieran podido ofrecer un cordero, como era la costumbre con los obsequios de gran valor que les ofrecieron los reyes. Y por lo anterior, es evidente que Jesús tenía casi 2 años de edad cuando los magos lo visitaron. Los evangelios no coinciden con el primer milagro de Jesús. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, es considerado como el primer milagro que realizó Jesús para muchos. En este evento milagroso, demostró su control sobrenatural sobre los elementos físicos. Este milagro dio inicio a su ministerio público. El mismo Evangelio de San Juan lo dice expresamente. Este fue el primer signo que hizo Jesús en Caná de Galilea, con el cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. Sin embargo, para los otros 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, ese no fue el primer milagro realizado por Jesús. Más aún, ni siquiera se enteraron de ese milagro. Para ellos no existe, y en su lugar cada uno relata otro como su primer milagro.
Así en San Marcos y San Lucas figura la curación de un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaún, y en San Mateo la curación de un leproso luego del sermón de la montaña. Jesús frecuentemente mostraba emociones. Muchas representaciones modernas de Jesús lo retrataron como una figura sin emociones, pero los escritores de los evangelios nos dan un vistazo de un Salvador apasionado. A lo largo de los evangelios vemos a Jesús voltear las mesas en Mateo 21, 12, 13, llorar en Lucas 19, 41, 44 y Juan 11, 35, y mostrar compasión como en Mateo 9, 36, 38. Jesús probablemente tenía un aspecto muy ordinario. En la Biblia ninguno de los 4 evangelistas describe el aspecto físico de Jesús, por lo que se desconoce el color de su piel, cabello y ojos, estatura y contextura física. No tenemos mucha información sobre la apariencia física de Jesús, pero Isaías profetiza sobre ella. Creció ante él como un tierno brote y como una raíz de la tierra seca. No tenía belleza ni majestad para atraernos a él, nada en su apariencia para lo que deseemos. Isaías 53:2. También sabemos que cuando Judas traicionó a Jesús, tuvo que besarlo para ayudar a las autoridades a identificarlo. Era evidente que Jesús no destacaba físicamente entre los demás discípulos. De hecho, después de que resucitó de entre los muertos, María Magdalena lo confunde con el jardinero. Y el texto nos describe lo siguiente: al hacerlo se dio vuelta y vio a Jesús parado allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Él le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Pensando que era el jardinero, ella dijo: «Señor, si se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y lo traeré». Juan 20, 14, 15. El árbol genealógico de Jesús tiene algunos personajes bastante sombríos. Al entrar en el mundo, Jesús eligió una línea familiar bastante poco propicia. Si la pureza fuera su principal preocupación, no habría entrado en un linaje con caracteres tan sombríos como los personajes que conoceremos a continuación, de los cuales proviene su estirpe. El primero de estos es Jacob, el cual era un conspirador habitual; Judá, la cual colaboró con sus hermanos para vender al hermano menor como esclavo; Rahab, una prostituta que hizo que mataran a un hombre para encubrir una aventura adúltera; Salomón se casó con 700 mujeres y apartó su corazón del Señor; Roboam hizo el mal porque no había puesto su corazón en buscar al Señor; y Abías, el cual cometió todos los pecados que su padre había hecho antes de él. Jesús enseñó en parábolas. Para enseñar mensajes que tuvieran un impacto directo y duradero, Jesús a menudo usaba historias llamadas parábolas. A veces el sentido de las historias de Jesús era obvio, pero había ocasiones en las que sus parábolas eran poco claras y vagas. Los discípulos estaban preocupados por esto, y la Biblia nos describe lo siguiente: los discípulos se acercaron a él y le preguntaron: «¿Por qué hablas a la gente en parábolas?». Él respondió: «Porque el conocimiento de los secretos del reino de los cielos te ha sido dado a ti, pero no a ellos. Al que tiene se le dará más, y ellos tendrán en abundancia. El que no tenga, se le quitará lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas. Aunque vean, no ven; aunque escuchen, no oyen ni entienden». Mateo 13, 10, 13. Jesús resucitó a 3 personas de la muerte. Durante su ministerio, Jesús realizó el milagro de regresar a la vida a 3 personas, y los evangelios registran 3 veces en las que Jesús realizó esta hazaña. La viuda del hijo de Naín, en Lucas 7, 11, 17. Esta es la primera resurrección que Jesús realizó. Al acercarse a la ciudad de Naín, se encontró con una procesión fúnebre que salía. En el ataúd había un joven, y el corazón de Jesús estaba con la madre del hombre. Ella era viuda y este era su único hijo. Jesús le dijo al hombre del ataúd: «Joven, te digo que te levantes», y convirtió el luto de todo el pueblo en un baile. La hija de Jairo, en Lucas 8, 52, 56. Jairo
Un líder de la sinagoga empuja a través de una corona para llegar a Jesús. Quiere que el Señor vaya a su casa y cure a su hija enferma. Mientras estaban en camino, un miembro de la casa de Jairo vino a decirles que era demasiado tarde. La hija de Jairo había muerto. Jesús animó a Jairo a tener fe y continuaron hasta la casa del líder de la sinagoga. Cuando llegaron, Jesús resucitó a la joven. Y la resurrección de Lázaro en Juan 11. María y Marta le habían enviado a Jesús la noticia de que su hermano estaba enfermo. En lugar de correr a Betania para estar con su amigo, Jesús y los discípulos se quedaron donde estaban por un par de días. Cuando Jesús finalmente decidió ir a Betania, los discípulos le advirtieron que no lo hiciera. La última vez que estuvieron en Judea, los judíos habían intentado matarlo. Jesús les dice que Lázaro ha muerto. A su llegada, tanto María como Marta expresan su dolor. Jesús promete que Él es la resurrección y la vida, y en la tumba de Lázaro, 4 días después de que Lázaro había muerto, Jesús llama: Lázaro, sal, y Lázaro salió de su tumba. Jesús afirmó ser Dios. Desde el principio la Iglesia cristiana ha considerado a Jesús como Dios en la carne, ¿pero Jesús afirmó ser Dios? Pues sí, en una ocasión, Jesús se llamó a sí mismo por el mismo nombre que Dios usó cuando habló a Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo 3:14, y el pasaje nos describe lo siguiente: Muy verdaderamente te digo, respondió Jesús, antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 8:58. Los fariseos entendieron claramente la afirmación de Jesús, por eso se empeñaron muy fuertemente en matarlo, ya que no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Jesús hablaba varios idiomas. El arameo era el principal idioma hablado por los judíos en la Palestina del primer siglo, y como la mayoría de los judíos habría aprendido a estudiar la Torá en hebreo, ¿hablaba griego? Es probable que cuando habló con el centurión en Mateo 8:5-13 y con Pilatos en Mateo 27:11-14, ellos estaban hablando en griego. Los romanos hablaban en latín, pero el griego habría sido la forma en que interactuaban con los judíos helenísticos. Dios le habló a Jesús audiblemente 3 veces. Hay 3 momentos en los evangelios en los que Dios habló en voz alta a Jesús. El primero de ellos fue en su bautismo. Tan pronto como Jesús fue bautizado, salió del agua. En ese momento el cielo se abrió y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo dijo: Este es mi Hijo, a quien amo, en él me complazco. Mateo 3:16-17. Otro momento en el que Dios habló audiblemente fue en la transfiguración de Jesús. Mientras aún hablaba, una nube brillante los cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo, a quien amo, con él estoy bien complacido, escuchadlo. Al oír esto, los discípulos cayeron al suelo boca abajo, aterrorizados. Mateo 17:5-6. Y la última de estas fue antes de la crucifixión. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? ¿No fue por esta misma razón que llegué a esta hora? Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. La multitud que estaba allí lo oyó. Dijo que había tronado, y otros dijeron que un ángel le había hablado. Juan 12:27-29. Jesús fue adorado como Dios, y a continuación tenemos los pasajes que lo describen. No solo Jesús afirmó ser Dios, sino que los discípulos lo adoraron como Dios. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: En verdad eres el Hijo de Dios. Mateo 14:33. Y las mujeres salieron corriendo del sepulcro, temerosas pero llenas de alegría, y corrieron a decírselo a sus discípulos. De repente, Jesús se encontró con ellos. Saludos, les dijo. Se acercaron a él, le sujetaron los pies y le adoraron. Mateo 28:8-9. Entonces le dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí, mira mis manos,
extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree. Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Juan 20, 27, 28. La resurrección de Jesús fue física. La Biblia deja muy claro que la resurrección de Jesús fue una resurrección física, no simplemente espiritual como algunos cultos han afirmado. Jesucristo de Nazaret en realidad murió de muerte física y resucitó físicamente de la muerte. Hay dos razones principales por las que sabemos que el cuerpo glorificado de resurrección de Jesús era el mismo cuerpo que tenía antes de morir. La primera es por sus cicatrices. Cuando Jesús visitó a los discípulos después de su resurrección, les mostró las cicatrices en sus manos y costado donde había estado los clavos y la lanza. Echa un vistazo a Juan 20, 19, 20, el cual dice: en la tarde de ese día, el primer día de la semana, con las puertas cerradas donde estaban los discípulos por temor a los judíos, Jesús vino y se paró entre ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró sus manos y su costado. Entonces los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor. Estas cicatrices eran indicativas de alguien que había sido crucificado. Este hombre no era un impostor o un imitador. Este era realmente su Señor resucitado. Y la segunda es porque también Él lo dijo. Jesús también se aseguró de que los discípulos supieran que Él no era simplemente un espíritu o una aparición. Jesús hizo que Tomás tocara físicamente sus manos y su costado después de que Tomás dijo que nunca creería a menos que lo hiciera con sus compañeros discípulos. Escuche nuevamente las palabras de Jesús en Lucas 24, 38, 39. Y Él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Mira mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tócame y mira, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Pero ¿qué hay de la teoría del camino a Emaús, en la cual dicen que no era el mismo cuerpo de Jesús? La gente a menudo pregunta por qué los discípulos en el camino a Emaús no reconocieron al Jesús resucitado. ¿Se veía tan irreconocible que estos discípulos no sabían quién era? Pues no, según Lucas 24, 16, dice que sus ojos no lo reconocieron. Jesús caminó con ellos por el camino, enseñándoles todo acerca de las Escrituras, acerca de Él mismo. No fue hasta que Jesús partió el pan que se les abrieron los ojos y supieron quién era el que les había estado hablando. Lucas 24, 30, 31. Antes de la crucifixión, Jesús sudó sangre. Cristo se enfrentaba en aquel momento a su destino. La Iglesia enseña que el Hijo de Dios había nacido precisamente para lo que iba a ocurrir en las horas siguientes: sufrir los dolores de la pasión para así redimir a la humanidad. Pero incluso para los que creemos, Jesucristo no era solamente Dios, sino también verdadero hombre. Y es a la luz de este hecho a la que hay que examinar la sangre que dice el Evangelio que Cristo sudó aquella noche en el Getsemaní. Sin embargo, no hay que irse tan lejos para explicar este hecho, y es que el hecho de sudar sangre bien puede explicarlo la medicina. Se trata de una condición llamada hematidrosis, que consiste precisamente en eso, en que las áreas de mayor capilaridad se tiñen de un sudor de sangre. Es una afección muy poco frecuente, pero bien documentada, la cual se describe como una intensa descarga nerviosa que estresa el organismo y que provoca una dilatación de los vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudovíparas. Esta circunstancia, sumada a la aparición de una sustancia llamada bradiquinina, provoca una enorme presión sobre los vasos sanguíneos subcutáneos que pueden llegar a romperse, empapando así la piel de un sudor sanguinolento. Y es preciso pensar en la situación por la que Jesucristo estaba atravesando. A fin de cuentas, hablamos de alguien que sabía que iba a morir en pocas horas y que sabía además el cruel modo en que iba a ser ejecutado. En este sentido, el Evangelio narra que la primera reacción de Jesús consiste en rechazar lo que se le viene encima, y lo podemos ver en Lucas 22:44, donde Jesús dice lo siguiente: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. A pesar de ello, Cristo se sobrepone y acepta la voluntad del Padre mencionando lo siguiente: pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Los discípulos secretos de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús tenía dos discípulos secretos? José de Arimatea y Nicodemo, dos líderes religiosos pertenecientes al grupo que encabezó el movimiento para matar a Jesús. Juan 19, 38-39 nos describe lo siguiente. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Luego de haber conocido este pasaje, es más increíble saber que Nicodemo, el simpatizante de Jesús, también fue el que estuvo hasta el final de la muerte de este. Es de notar que en esos momentos ningún discípulo de los 12 estuvo al lado del cuerpo inerte de Jesús. Todos habían huido y tenían miedo de estar en el último instante de su fallecimiento. Fueron en estos momentos cumbres que aparece José de Arimatea y Nicodemo para afrontar los avatares propios de los funerales del Señor. Son en estos momentos supremos en donde estos dos discípulos de Jesús surgen para hacer lo que ningún discípulo de los 12 hizo: sepultar al Maestro, darle un lugar en una tumba, darle el honor que el rito judío requería. Aquel que hizo tanto bien a muchísima gente, solo dos discípulos secretos lo sepultaron. Aquellos que quizá nunca supieron desenvolverse como discípulos declarados, tuvieron la inmensa tarea de darle sepultura al Señor Jesús. Jesús conoció a varios de sus discípulos en su infancia. Los evangelios apócrifos nos dan a conocer ciertos relatos de la infancia de Jesús, en los cuales podemos darnos cuenta que conoció a 3 de sus próximos discípulos, los cuales fueron Judas Iscariote, Tomás el incrédulo y Simón el celote. Del primero, los evangelios apócrifos nos relatan que Jesús tenía la edad de 3 años y que en aquel país había una mujer la cual su hijo estaba poseído por el demonio. Este era Judas Iscariote, el cual tiene un encuentro con Jesús cuando éste estaba jugando con sus hermanos. Judas el poseído quiso morder a Jesús y en el mismo instante, el demonio que poseía a Judas salió de él. De Tomás, los evangelios apócrifos nos cuentan que éste a una temprana edad había contraído una enfermedad, el cual se encontraba al borde de la muerte y que ya agonizando su madre lo llevó con la Virgen María, la cual le dijo que lo postrara sobre el lecho donde estaba Cristo, cuando de repente éste abrió los ojos y quedó curado. Y por último, de Simón el celote, los apócrifos nos relatan que éste a la edad de 15 años fue a recolectar leña y en el camino se encontró con una venenosa serpiente, la cual lo mordió. Sus padres lo encontraron y lo transportaron en busca de un médico. Fue en ese momento donde pasaron frente a Jesús, el cual vio que el joven se encontraba gravemente herido y poniendo sus manos sobre éste lo curó. Y le dijo: «No llores, sabes que con el tiempo tú serás mi discípulo». Los hermanos de Jesús, tanto el evangelio más antiguo, el de Marcos, como el de Mateo lo dicen y dan sus nombres: Santiago, José, Judas y Simón. También tuvo un indeterminado número de hermanas, como mínimo 2, que no se identifican aunque por tradición se les llama María y Salomé. El evangelista Lucas también los menciona, aunque no los identifica, y Pablo en sus cartas, que son los documentos más antiguos que poseemos del cristianismo, también habla de los hermanos del Señor, y no solo eso, sino que uno de sus hermanos, Santiago, fue el líder de la iglesia de Jerusalén tras la ejecución de Jesús. Pero ¿por qué es un problema que Jesús tuviera hermanos? Debido a la doctrina católica de la virginidad perpetua de María, expuesta por primera vez en el Tratado contra el Vidio, escrito por Jerónimo hacia el año 383 después de Cristo, sus defensores se apoyan en Mateo, cuando dice que José no mantuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz un hijo. Sospechosamente, la traducción oficial católica evita hábilmente esta indeterminación, reorganizando la frase: «y es ese hasta que» el que separa a católicos de protestantes. Para estos últimos, los hermanos y hermanas de Jesús son fruto de la unión de José y María, que solo se mantuvo virgen hasta el nacimiento de Jesús. Para los católicos, el hasta que no implica cambio en el estado de virginidad, como cuando se dice: «pórtate bien hasta que llegue». ¿Cómo se trató de solucionar el problema?
pues la posición oficial de la Iglesia es la llamada solución de Jerónimo, que interpreta la palabra hermanos como primos, y por tanto María y José fueron perpetuamente vírgenes. Esta solución del siglo IV carece de apoyo en las Escrituras. Los teólogos católicos estrictos argumentan que la palabra aramea para designar hermano también se usa para primos y sobrinos, y por eso su uso en griego, que sí distingue entre hermanos y primos, es un problema de traducción. Ahora bien, el Nuevo Testamento no fue traducido, sino que se escribió directamente en griego. Si el autor dijo hermano, es porque quería decir hermano. El caso más evidente es el de Pablo y sus cartas a los Corintios, donde se habla de Santiago, el hermano del Señor, y de forma global de los hermanos del Señor, a los que conoció personalmente. Si Pablo hubiera querido decir primo, lo habría escrito. Ante estas objeciones, algunos teólogos modernos optan por la solución de Epifanio, aceptada por la Iglesia de Oriente, según la cual son hijos de José de un matrimonio anterior. Sí existe evidencia histórica de la existencia de Jesús. Para muchos la existencia de Jesús es un tema que no tiene históricamente ningún sustento, llegando a pensar que solo es un personaje mitológico, aunque por el contrario, claro que existen evidencias y referencias históricas de la existencia de Jesús, de las cuales ciertos autores hacen mención. La primera de estas nos la da a conocer Plinio el Joven, por medio de una carta que éste le escribió al emperador Trajano, donde le solicitaba instrucciones para lidiar con cristianos, quienes según él cantaban himnos a Cristo como si fuera un dios. Otra sería la del historiador Tácito, que nos da a conocer que éste escribió acerca de la ejecución de Cristo, el fundador del movimiento cristiano, a manos de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César. Suetonio y Flavio Josefo también afirman la existencia de Jesús, aunque las pruebas más contundentes las tenemos por la afirmación de Celso, el cual en sus escritos se burla de su madre María y afirma que Jesús había practicado la magia en Egipto y que por eso se había ganado unos cuantos seguidores. Pero el argumento más fuerte en contra de Cristo fue su humillante muerte en la cruz, indigna de una divinidad. Aunque a través de sus duras críticas, Celso confirma la existencia de Jesús como un personaje real, favoreciéndole a este y afirmando sin duda que Jesús fue un personaje real. Hemos llegado al quinto y más profundo nivel de este iceberg, donde conoceremos los datos menos conocidos de Jesús de Nazaret. Jesús bajó al infierno. En el credo de los apóstoles recitamos: Cristo descendió a los infiernos. El artículo del credo, descendió a los infiernos, tiene su fundamento en las afirmaciones del Nuevo Testamento sobre el descenso de Cristo tras la muerte en la cruz, al país de la muerte o el lugar de los muertos, que en el lenguaje del Antiguo Testamento se llamaba abismo. Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos, como lo podemos ver en Hechos 3:15, Romanos 8:1 o Corintios 15:20, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Según Hechos 2:27-31, la característica no es que él descendió al Hades, sino que regresó del mismo por su resurrección. Pablo también asume, probablemente en Romanos 17, la presencia real de Cristo en el lugar intermedio de los muertos, ya que habla de lo profundo en relación con la resurrección de Cristo. Pero existe un evangelio apócrifo que nos describe con lujo de detalle la estancia que tuvo Jesús en los infiernos, el cual es denominado como el Evangelio de Nicodemo. El llamado como descenso a los infiernos hace una vívida descripción del episodio, la cual pone en boca de Carino y Lucio, hijos del santo Simeón, aquel que reconoció en el niño Jesús al Mesías, ambos en el infierno a la espera de la salvación de los muertos. También en él podemos conocer el enfrentamiento con Belcebú y el mismísimo Satán, y la liberación de todos los santos prisioneros por Belcebú en el Tártaro. Jesús pidió ser traicionado. Según se cuenta en el Nuevo Testamento, Judas fue uno de los 12 apóstoles. En la última cena celebrada para despedirse y anunciar su muerte, Jesús predice que sería Judas el que lo había de entregar, y así lo hizo, delatándole con un beso como contraseña identificativa
a cambio de 30 monedas de plata. Como ser maldito ha pasado a la historia, así lo presentan, demonizándole los evangelios canónicos, pero existe otro documento de la misma antigüedad, descubierto hace poco, el Evangelio de Judas, el cual expone lo contrario a una traición, el cumplimiento de un plan divino previsto por el propio Jesús. Aunque contiene muchas lagunas, debido a su deterioro, deja claro que no se trató propiamente de una traición, sino que al pobre Judas le tocó la parte más dura, el papel más comprometido de la misión de Jesús, el entregarle. No le traicionó, sino que cumplió un mandato del Maestro, retratando a Judas como uno de los seguidores predilectos, algo semejante a lo sucedido con María Magdalena. Por esa razón recibió de labios del mismo Maestro el encargo de entregarlo, y Judas fue el encargado de que todo sucediera tal cual estaba escrito. Solamente hizo lo que le pidió Cristo. Fuera traición o no, a tenor de los diferentes textos, el caso es que todo se cumplió, la pasión y muerte, y Judas tuvo mucho que ver. Distinto luego es el enfoque que cada cristiano o estudioso quiera darle. Los años perdidos de Jesús. Jesús de Nazaret es una de las figuras más enigmáticas de la historia del mundo. Aunque parte de su vida quedó documentada en los evangelios canónicos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, existe muy poca información anterior a sus 30 años. ¿Pero qué hizo Jesús durante su juventud? ¿Cómo se formó para ser un hábil orador? ¿Todo fue un don divino o Jesús vivió experiencias que lo formaron para su misión? Una teoría que ha buscado dar luz al misterio de su juventud plantea que Jesús, en busca de crecer espiritualmente, emprendió un viaje con algunos mercaderes hacia el lejano oriente, en el que aprendió de diferentes culturas los más altos conocimientos de espiritualidad. El budismo sería una de las doctrinas que conoció en su viaje, y es por ello que existen similitudes entre sus enseñanzas. Algunos escritos budistas confirmarían el viaje de Jesús a través de la India, Nepal y el Tíbet, una historia sobre el gran profeta Isa, el cual tendría grandes similitudes con la del Redentor del mundo y esclarecería lo que fue de Jesús durante su juventud. El viaje de Jesús llegaría a su fin cuando éste llegó a los 26 años, tiempo en el que debió de emprender el viaje de vuelta a su tierra natal para cumplir con los propósitos encomendados por Dios y ampliamente registrados en los evangelios canónicos. La mujer de Jesús. Existe la creencia que María Magdalena fue más que una seguidora de Jesús. Algunos autores recientes han puesto en circulación una hipótesis según la cual María Magdalena habría sido la esposa o la compañera sentimental de Jesús de Nazaret, además de la depositaria de una tradición cristiana de signo feminista que habría sido cuidadosamente ocultada por la Iglesia Católica. Estas ideas fueron desarrolladas primero en algunos libros de pseudohistoria como El Enigma Sagrado y La Revelación de los Templarios. En estos libros se mencionaba además una hipotética dinastía, fruto de la unión entre Jesús de Nazaret y María Magdalena. Los partidarios de esta idea se apoyan en 3 argumentos. El primero de este es que en varios textos gnósticos como el Evangelio de Felipe se muestra que Jesús tenía con María Magdalena una relación de mayor cercanía que con el resto de sus discípulos, incluidos los apóstoles. En concreto, el Evangelio de Felipe habla de María Magdalena como compañera de Jesús. Sin embargo, su autor usa el término copto-otre, que puede servir tanto para una unión sexual como para una simple acompañante. También en el mismo Evangelio y en el segundo Apocalipsis de Santiago se menciona que Jesús la besaba en la boca. Sin embargo, el ósculo o beso santo era para los gnósticos el inicio de un acto donde se recibía una revelación. El segundo punto donde se basa esta teoría es que en los evangelios canónicos, María Magdalena es la mujer que más veces aparece y es presentada además como seguidora cercana de Jesús. Su presencia en los momentos cruciales de la muerte y resurrección de Jesús podría sugerir que estaba ligada a él por lazos conyugales, pero esta deducción es considerada por los estudiosos como fantasiosa. Y el último y tercer punto, otro argumento que esgrimen los defensores de la teoría del matrimonio entre Jesús y María Magdalena, es que en la Palestina de la época era raro que un varón judío de la edad de Jesús permaneciera soltero, especialmente si se dedicaba a enseñar como rabino, ya que eso hubiese ido en contra del mandamiento divino: creced y multiplicaos.
No obstante, el judaísmo que profesó Jesús era muy distinto del actual y el papel del rabino no estaba todavía bien definido. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue el pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Se señala en Mateo 10, 16, 39. Muchos al leer este pasaje sienten algo de inquietud, y así lo han exteriorizado muchas veces por el tema que entrega Mateo, en el que en apariencia Cristo aprueba la guerra y la violencia. Pues no es así, ya que para poder comprender más este pasaje, lo primero que debes hacer es leerlo completo para poder hallar una explicación. Y el pasaje completo nos describe lo siguiente: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque nos entregarán a los concilios, y en sus sinagogas nos azotarán. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huir a otra, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o hija, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10, 16, 39. Pues ya que conocemos el pasaje completo, una de las posibles explicaciones es que Cristo estaba consciente de que su enseñanza, su nueva doctrina, tal como ocurre con las innovaciones, representaba cambios, y muchos no querrían incorporarse a ellos. Por tanto, los apóstoles, encargados de difundir la nueva enseñanza, serían perseguidos, martirizados y al final asesinados. El Redentor sabía todo lo que sucedería cuando un hermano desenfundara la espada frente al otro a causa de diferencias de fe, de credo o de enseñanzas que llevarían a divergencias políticas. No era que Cristo condujese a la guerra, era el hombre, el propio hombre a causa de su naturaleza homicida, quien se condenó a sí mismo a la violencia eterna. Y no era que impulsase a los hombres a combatir entre ellos, sino que tenía plena conciencia de que todo ello pasaría. Espero que este iceberg haya sido de tu agrado. Si quieres conocer de manera más profunda alguno de los temas que abordamos, en la descripción del video te dejo el título junto con su enlace para que puedas adentrarte más a estas interesantes temáticas. No olvides suscribirte y compartir el contenido, te lo agradecería mucho. Pero sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante.